Me llamo Barutek, y llevo en el carruaje de honor de la asamblea más tiempo del que las estrellas recuerdan nombres. Soy de la casta de los Brek, guerreros formados en las órbitas de J. Kalar, celebrados por hazañas que todavía se cantan en rituales de guerra. Hoy me obligan las circunstancias a contar una verdad que mis soldados juraron no susurrar a ningún forastero. Nunca, bajo ninguna lógica fría o pasión caliente, declaren la guerra a la tierra. La primera vez que crucé el vacío hacia los dominios humanos pensé que sería el más duro de los aprendizajes. Llegué con todos los protocolos de la casta, armadura ritual, bandera de batalla y una mente templada por 1000 duelos. Vi ciudades que ardían con luz, mundos de acero y cristal, y pueblos que caminaban con la cabeza alta, inventando soluciones donde otros veían muros. Pero el choque vino en la forma menos esperada, no fue la velocidad de sus máquinas ni la precisión de sus armas, sino algo que no cabe en las tablas de tácticas que heredamos de nuestros ancestros. Los humanos no son ni simples máquinas de matar ni portadores de una disciplina rígida. Tienen una plasticidad moral y estratégica que les permite cambiar reglas en pleno combate. Una vez, en una operación de contención, creímos su estructura de mando era el punto débil. Atacamos lo que parecía la cabeza y la vimos reír, no porque despreciaran la muerte, sino porque habían hecho de la descentralización su fortaleza. Sus células se independizan, cada persona, cada equipo, puede transformarse en iniciativa sin esperar órdenes. Esa dispersión es un tejido que, cuando lo intenta rasgar, se recompone con procedimientos que no aparecen en ningún manual. No subestimen la locura con orden. En uno de los mapas que mostraron los historiadores de la Asamblea, nuestras flotas vencieron por superioridad. Sin embargo, la victoria se me antoja hacia cuando recuerdo la primera vez que un grupo de humanos repobló, en cuestión de una década, un satélite que considerábamos estéril. No hubo grandes arsenales. No hubo procesos ceremoniales. Hubo manos, colaboración y la obstinada convicción de que algo debía vivir allí. Esa convicción, esa voluntad colectiva, es un arma que no mapeamos bien y que, en choque directo, desordena nuestros cálculos. Más peligroso aún, ellos aprenden de la derrota y la transforman en doctrina. Los Brek registran cada error y lo castigan como debilidad, pero rara vez lo convierten en una ventaja práctica. Los humanos, en cambio, toman la derrota como material de construcción. Piensen en algo que nos horroriza por costumbre, improvisan. Toman ruinas, leyes rotas, fallos tecnológicos, y de eso edifican nuevos códigos de supervivencia. Donde nosotros veríamos restos que atestiguan una batalla perdida, ellos ven lecciones y planos. Esto, ensamblado con su capacidad de compartir relatos, produce una máquina de aprendizaje que acelera cada iteración de conflicto. Hay una palabra en su idioma que me persigue, adaptabilidad. No la confundan con flexibilidad civilizada, es más brutal. Adaptabilidad significa que frente a la extinción posible, los humanos rehacen su biología social. Redefinen lo que es aceptable, lo que se sacrifica, lo que se protege. En mi especie la adaptación requiere meses y rituales, en la suya sucede entre respiraciones, en reuniones improvisadas en refugios, en decisiones tomadas por quienes nunca han sido comandantes. Esa rapidez altera la fórmula que usamos para medir riesgo. Recuerdo una batalla en la frontera de Kelen donde subestimamos la ferocidad humana. Pensamos que una demostración controlada de fuerza bastaría para doblegarlos sin negociar tributo. Hicimos lo que hacen los Brek, desplegamos la furia medida, las maniobras ornamentales, y luego los observamos romper esquemas con tácticas que no figuraban en nuestros libros. Usaron herramientas de la vida cotidiana como instrumentos bélicos, transformaron espacios civiles en trampas éticas que paralizaron a las máquinas. Cuando nuestras unidades se detuvieron por el conflicto moral que presentaban esas trampas, los humanos ya habían cambiado el campo de juego y reaparecían donde no los esperábamos. También poseen algo que muchas especies no tienen, una cultura con suficiente rotundidad para inmolar versiones enteras de sí mismos en aras de un ideal. No hablo solo de sacrificios militares, hablo de disposiciones sociales que permiten, por ejemplo, que comunidades enteras se conviertan en laboratorios de resistencia. Hay relatos de colonias humanas que, tras perder sistemas enteros, se fragmentaron en microcélulas que, a la postre, reunificaron el esfuerzo con mejoras tecnológicas y sociales.
Ellos no consideran la pérdida como terminación, la consideran materia prima. A esto se suma otro factor que deberían considerar los estadistas de la Asamblea, la imprevisibilidad moral humana. Tienen un abanico de motivaciones que nosotros coleccionamos en manuales: orgullo, venganza, compasión, curiosidad. Pero las mezclan de maneras que producen estrategias que ninguna lógica estricta anticipa. En una ocasión, un humanista, no un líder militar, logró negociar la rendición de una colonia enemiga simplemente exponiendo las consecuencias morales de la guerra. La discusión moral se convirtió en herramienta estratégica, paralizó alianzas, fracturó cadenas de suministro y alteró la opinión pública interestelar hacia una solución que no era ni capitulación ni victoria convencional. Y sin embargo, sería un error romantizar su fragilidad. La compasión entre ellos se convierte en cohesión como el fuego se vuelve metal. Cuidan a heridos, comparten recursos y crean historias que circulan como semillas. Esas narrativas funcionan como contratos invisibles que cimentan la continuidad de sus esfuerzos. Cuando atacas a los humanos, no solo atacas estructuras, atacas relatos y memorias que se reproducen. Eliminad centros de mando, y encontraréis 10 relatos listos para reemplazarlos. La última razón, y quizás la más simple y fría de todas, es la matemática de la reciprocidad. Los humanos creen en respuestas desproporcionadas. No hablo de un ajuste táctico, sino de una reacción cultural que escala. Las políticas que toman para protegerse son radicales, y no siempre obedecen a la mera lógica de supervivencia. En sus historias fundacionales hay ejemplos de venganzas que redefinieron civilizaciones. Si la Asamblea decide declararles la guerra, esperad que inventen nuevos modos de pago por la agresión. Por eso, ancianos de la Asamblea, propongo una política distinta. No se trata de temer a los humanos por su ferocidad. Se trata de reconocer que su existencia es un multiplicador de intensidad en cualquier conflicto. Una guerra con ellos no es una guerra convencional, es una variable que reescribe ecuaciones. Nosotros los Break no tenemos la facultad de enseñar a la Asamblea la templanza o la prudencia, sí puedo ofrecer la experiencia. En 1000 batallas aprendí que la contundencia sin entendimiento produce más fuego del que uno puede apagar. No es sentimentalismo. Es cálculo. Declaren lo contrario y firmarán, con sus propias manos, el inicio de una espiral cuyos nodos no controlarán. Y si todavía parece exagerado, recuerden esto: hay en los humanos una capacidad para sobrevivir a la muerte de sus mundos y convertir esa muerte en proyecto. Nosotros, con todo nuestro honor, no siempre comprendemos cómo se construyen proyectos a partir de ruinas. Escuchen mi voz y no por compasión, sino por prudencia. La Asamblea ha erigido alianzas sobre principios, pocos principios resisten el empirismo de la guerra con una especie que reinventa la continuidad. Los invito a pensar en hospitalidad en vez de aniquilación, en intercambio en vez de imposición. Negociar no es someter, es adquirir información. Y la información es la moneda que nos permitirá, tal vez, aprender de ellos sin pagar con nuestros mundos. No busco proteger a los humanos por piedad. Busco proteger a la galaxia de la guerra que podría devorarla. Porque la extinción de una especie no es un final limpio, es una fractura que reverbera, altera ecosistemas sociales y tecnológicos, y provoca reacciones que escapan a cualquier tribunal. Y en mi honor de Breck, no quiero ser cómplice de una decisión que convierta al universo en un lugar más peligroso. Así comencé a contar esta historia a los señores de la Asamblea. Me vieron con ojos de curiosidad y frustración, porque la inercia del poder quiere siempre soluciones rápidas. No obstante, les entregué pruebas, relatos de encuentros, expedientes de campañas fallidas, matrices de consecuencias. Algunos se enfurecieron. Otros escucharon. Y algunos, con la ambición intacta, murmuraron: tomemos el riesgo. Fue entonces cuando supe que la tarea no era solo advertir sino explicar. En la próxima parte relataré con detalle el incidente de Kelentra, porque allí se condensan las lecciones que ningún simposio podrá refutar sin manchar su historia. Contaré cómo la humanidad torció nuestras reglas, cómo convirtió la derrota en máquina y, sobre todo, cómo enseñó a nuestros aliados a temer lo que hasta entonces consideraban un enemigo menor. El incidente de Kelentra fue el punto donde comprendí que la guerra contra los humanos no se libra con armas, sino con tiempo, paciencia y la voluntad de entender.
Que el Entra era una colonia minera compartida, un mundo dividido en zonas, donde las especies firmantes de la asamblea compartían recursos bajo una tregua económica. Cuando los humanos llegaron, no como conquistadores sino como socios, muchos en la asamblea rieron. Son una especie joven, decían, ambiciosa, sí, pero predecible. Y así comenzó la historia que casi acaba con 3 flotas enteras. Los humanos establecieron su enclave en la zona polar. No tenían las mejores instalaciones, ni el favor de los comerciantes, pero sí algo que los Brek habíamos olvidado, disciplina sin formalismo. Construyeron con rapidez, establecieron turnos de trabajo que desafiaban las escalas biológicas que creíamos necesarias y, lo más desconcertante, compartieron conocimientos sin jerarquías. Las castas técnicas, los exploradores y los pilotos aprendían los oficios de los demás, y cada humano podía reemplazar a otro en casi cualquier tarea. No era eficiencia. Era supervivencia en forma de cultura. La fricción surgió cuando la Liga Orión reclamó una beta de Tritanio descubierta por un escuadrón humano. Alegaron precedencia administrativa, y los humanos, con una mezcla de diplomacia y orgullo, rechazaron cederla. Lo que siguió fue una serie de provocaciones económicas, luego sabotajes menores, y finalmente un enfrentamiento abierto. La Asamblea, temiendo que la tensión arruinara el tratado, envió un contingente de paz. Yo comandaba ese contingente. Nuestra orden era clara: pacificar por cualquier medio, imponer autoridad y, si era necesario, corregir la presencia humana. En el Consejo Estratégico, Traal, mi viejo rival, dijo una frase que aún resuena: los humanos son audaces, pero su fuego se extingue cuando no hay oxígeno. Bastará con cerrar sus suministros y esperar. ¡Qué ironía! Porque lo que hicimos, sin saberlo, fue regalarles una excusa para reinventarse. Cortamos sus rutas de suministro. Bloqueamos transmisiones, interceptamos cargueros, inutilizamos sus drones. Lo que esperábamos era rendición o caos. Lo que obtuvimos fue silencio. Un silencio denso, impenetrable. Creímos que habían aceptado el destino, pero cuando nuestras sondas descendieron para evaluar, encontraron una infraestructura nueva, construida a partir de nuestras propias piezas desechadas. Los humanos habían desmontado los restos de nuestras máquinas de vigilancia y las habían convertido en generadores, en sistemas de purificación, incluso en armamento improvisado. No pedían ayuda. No pedían rendición. Simplemente, se adaptaron. Entonces comprendí que el verdadero peligro de los humanos no es su poder destructivo, sino su creatividad bajo presión. No entienden el concepto de fin. Cada intento de acorralarlos es, en realidad, un ejercicio gratuito de selección natural. Mientras más los cercas, más veloces evolucionan. En el 4º mes de bloqueo, enviamos una misión de inspección. No hubo señales de combate ni rastros de resistencia armada. Solo un paisaje de nieve fundida y estructuras metálicas unidas con precisión. Dentro de ellas, vimos algo que me estremeció: habían impreso en una de nuestras viejas armaduras un símbolo humano, un círculo con una línea en el centro, y debajo una inscripción: seguimos aquí. Ese mensaje fue la primera semilla del miedo en mi mente. Los humanos no guerreaban por recursos. Lo hacían por persistencia. Su lucha era contra la desaparición, no contra nosotros. Les destruimos sus hogares y respondieron con ciudades subterráneas. Les cortamos los suministros y crearon alimentos de bacterias nativas. Les apagamos la comunicación con sus mundos y comenzaron a comunicarse por pulsos de luz en la atmósfera. No tenían estructura central. Cada humano actuaba con la misma convicción que una colonia entera. A la asamblea le mostré los registros de que él entra. Algunos lo tomaron como mito. Otros, como un accidente aislado. Pero los que vieron las grabaciones supieron que algo cambió en la ecuación galáctica. Por primera vez, un pueblo sin flota formal había obligado a 3 ejércitos coordinados a retirarse, no por fuerza, sino por agotamiento y desconcierto. Ninguno de nuestros algoritmos pudo predecir su resistencia. Durante el retiro, detectamos algo más. Los humanos habían dejado señales de agradecimiento en nuestros canales, mensajes cifrados con tonos de humor, como si supieran que estábamos escuchando.
No eran burlas, eran advertencias, cada bloqueo nos enseña más sobre ustedes. Y en cada mensaje, una firma distinta, pero un mismo espíritu. No había líderes claros. No había órdenes globales. Solo la convergencia de miles de pequeñas inteligencias movidas por la necesidad de sobrevivir. Lo que para nosotros es caos, para ellos es orden en evolución. Cuando regresé a la asamblea, los altos mandos exigieron represalias. Deben aprender quién manda, rugió Traal. Yo me negué. Y cuando lo hice, por primera vez en mi vida, sentí miedo, no del castigo, sino de la ceguera colectiva. Les expliqué que un nuevo ataque solo convertiría a los humanos en una leyenda, y una leyenda, una vez viva, no se destruye. Se multiplica. Esa noche, mientras los consejeros debatían, recibimos una transmisión no autorizada. Provenía del enclave humano que creíamos desmantelado. En la pantalla apareció una mujer, rostro marcado por las heladas, mirada serena. Dijo llamarse Minasaye. Era científica, no militar. Su voz fue clara y cortés. No buscamos la guerra, Barutek. Pero si vienen, entenderán lo que hacemos con los que intentan quitarnos el futuro. Luego la transmisión se cortó, dejando una frase final: el frío no nos mata. Nos templa. Esa declaración se convirtió en una línea citada por generaciones. El frío no nos mata, nos templa. Para los humanos era una simple observación. Para nosotros, un presagio. Kelentra no cayó, pero tampoco volvió a hacer lo mismo. La asamblea, temerosa de admitir derrota, decretó silencio. Los registros fueron sellados, las pérdidas minimizadas en los informes. Sin embargo, yo conservo las memorias originales. Las leí y releí durante años, intentando entender cómo un grupo de colonos con tecnología inferior había reescrito la física de la guerra. Fue entonces cuando comprendí: los humanos no ganan siempre por fuerza, ganan porque su derrota nunca es total. Su mente no concibe la rendición como punto final. Si pierden, se reconfiguran; si los aplastas, se dispersan; si los olvidas, renacen. No hay victoria definitiva contra algo que no cree en la definición de derrota. Por eso, cuando alguien en la asamblea sugiere una campaña disuasoria contra la Tierra, recuerdo los rostros de Kelentra. Recuerdo sus ojos brillando tras las máscaras, su voluntad implacable. Recuerdo sus símbolos tallados en la nieve, como si el mismo planeta los hubiera adoptado. Los humanos no se rinden. No porque no puedan, sino porque no saben hacerlo. Y esa ignorancia, honorable asamblea, es la más peligrosa de las armas. En la siguiente parte contaré la campaña de represalia de la flota de Traal, la cual intentó borrar Kelentra y terminó creando el mito que hoy mantiene despiertos a los estrategas más veteranos. Porque no hay nada más temible que un enemigo que te agradece la guerra, antes de reinventarla. El Consejo aprobó la ofensiva de Traal sin siquiera escuchar mis objeciones. Los asientos más antiguos de la asamblea, adornados con los emblemas de civilizaciones que habían sobrevivido a 10.000 ciclos, votaron con orgullo y arrogancia. Querían mostrar que ningún grupo colonial podía humillar la autoridad galáctica. Querían borrar la mancha de Kelentra con fuego. Y así, sin deliberación moral, comenzó la campaña de represalia. Traal reunió a 32 cruceros de asalto, 2 naves insignia, y una legión completa de drones de supresión. Yo, por protocolo, fui designado observador militar. En teoría, debía registrar los resultados. En la práctica, era una condena a ser testigo del error que había intentado evitar. La flota se desplegó con precisión ritual. Cada nave brillaba como una joya negra sobre el vacío. El orgullo Breck resonaba en cada transmisión, canciones de victoria anticipada, gritos de guerra que recordaban las glorias pasadas. Todo parecía perfecto. Pero la perfección, en la guerra, es la antesala del colapso. Cuando llegamos a Kelentra, la superficie estaba desierta. Los sensores térmicos no detectaban signos de vida. El hielo se extendía como un manto funerario sobre las viejas estructuras humanas. Traal, satisfecho, ordenó el bombardeo orbital. Dijo: quemaremos su sombra,
para que ninguna especie vuelva a pensar que puede desafiarnos. Los cañones abrieron fuego. Columnas de plasma descendieron desde la órbita, fundiendo la nieve en océanos temporales. Las explosiones iluminaron los cascos de las naves, y por un instante, creí que el universo había sido reducido a un solo tono, el del orgullo en combustión. Pero cuando el fuego cesó, Kelentra no estaba muerta. El primer indicio fue el silencio de nuestras propias comunicaciones. Uno a uno, los canales se fueron apagando. Los drones dejaron de responder. Los sistemas de navegación se confundieron. El mapa estelar, grabado en nuestras consolas, se distorsionó. Como si el propio espacio se negase a colaborar. Los técnicos gritaron, los sensores se saturaron, y entonces lo comprendimos, alguien estaba manipulando nuestro propio espectro de comunicación. Las señales provenían del subsuelo del planeta. Allí, donde las sondas decían que no había nada. Y no eran señales aleatorias. Eran patrones. Secuencias. Mensajes. Los humanos habían usado nuestras viejas balizas, los restos de nuestros satélites, para crear una red de interferencia que bloqueaba cada protocolo de la flota. Tral rugió, impotente. Ordenó descender tropas de asalto. Y fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Cuando nuestras unidades tocaron tierra, no encontraron resistencia armada. Encontraron estructuras abandonadas, pero cada una era una trampa. No explosiva, no letal. Peor, simbólica. En las paredes, grabadas con fuego, había frases en varios idiomas galácticos. Nos enseñaron a adaptarnos. Gracias por la lección. Cada guerra es una clase, y ustedes son nuestros maestros. Era una burla elegante. Una declaración cultural. Los humanos no estaban ahí, pero su presencia impregnaba cada rincón. Las máquinas de energía seguían funcionando, pero redirigían la potencia hacia el espacio, enviando pulsos que interferían con nuestras comunicaciones. Eran como ecos programados para recordar nuestra derrota. Cuando intentamos destruir las estructuras, las detonaciones alteraron el campo magnético del planeta. Las brújulas internas fallaron, los motores se desincronizaron. Los humanos habían rediseñado el entorno para que nuestra propia agresión se volviera contra nosotros. No quedaba un solo soldado humano en la superficie, pero Kelentra seguía defendiéndose, como si el planeta mismo se hubiera vuelto humano. Traal, cegado por la furia, ordenó descender personalmente. Lo vi bajar en su armadura ceremonial, flanqueado por sus mejores oficiales. Yo lo seguí, porque no podía dejar que muriera sin entender. Aterrizamos en lo que había sido el centro del enclave. Y allí, sobre el suelo ennegrecido, encontramos una losa metálica grabada con palabras humanas. Decía: si destruyes nuestros cuerpos, aprenderás de nuestra sombra. Si borras nuestros nombres, escucharás nuestras voces en tus redes. La guerra que buscas no termina cuando ganes, sino cuando entiendas. Nadie sabía quién había escrito eso. Pero la inscripción llevaba la misma firma que había aparecido meses atrás en la transmisión, M. Salle. La científica. Entonces comprendí que Kelentra no era una base militar. Era un mensaje. Un laboratorio de supervivencia. Habían convertido su derrota en un experimento de memoria activa. Y lo peor para Traal fue admitir que el experimento había funcionado. La flota, en órbita, empezó a sufrir fallos masivos. Los sistemas de guía se confundían, las armas se desactivaban, las órdenes se mezclaban. Los humanos habían infiltrado nuestros códigos con réplicas de nuestros propios programas, pero alteradas, contaminadas con redundancias inteligentes. Era como pelear contra un reflejo que aprende. Cada orden generaba una respuesta mejorada. Traal, desesperado, ordenó evacuar. Pero el campo de interferencia atrapó nuestras naves como insectos en ámbar. Algunas colisionaron entre sí. Otras se autodestruyeron al perder control. Lo que debía ser una lección de poder terminó siendo un desastre autoinfligido. Solo 9 naves regresaron. De los 32 cruceros originales, más de 20 quedaron inutilizados. Y Kelentra siguió girando, silenciosa,
como si nos observara. Esa derrota fue ocultada por la Asamblea. El informe oficial hablaba de un accidente en la red de navegación. Traal fue degradado y luego desapareció en circunstancias poco claras. Pero los veteranos, los que estuvimos allí, sabemos la verdad. Sabemos que Kelentra no fue destruida, sino que fue adoptada por la memoria humana. Años después, las sondas de exploración detectaron señales nuevas desde su superficie, una transmisión repetida cada ciclo. Un solo mensaje, traducido a todos los idiomas de la galaxia. Gracias por el tiempo. Hemos aprendido suficiente. No era amenaza. Era promesa. Esa fue la primera vez que escuché a otros guerreros Brek hablar de los humanos con temor reverencial. Ya no eran vistos como bárbaros o recién llegados. Eran el espejo de todo lo que la Asamblea había olvidado, que la guerra no es solo destrucción, sino metamorfosis. Desde entonces, la palabra humano empezó a significar algo más que una especie. En los registros estratégicos de las flotas, se convirtió en un adjetivo. Cuando algo es imprevisible, decimos que se comporta de forma humana. Cuando una inteligencia artificial rehace su código ante el peligro, decimos que se humanizó. Y cuando una civilización sobrevive a su propia ruina, la llamamos hija de la tierra. Yo estuve allí cuando todo eso comenzó. Y aunque mi nombre se pronuncia con respeto en la asamblea, sé que ese respeto está teñido de miedo. Porque fui testigo de cómo un pueblo sin dioses ni milagros reinventó la inmortalidad, simplemente negándose a desaparecer. En la siguiente parte, relataré cómo la humanidad, tras el silencio de Kelentra, envió su primer mensaje oficial a la asamblea. No fue un desafío ni una súplica. Fue una advertencia diplomática que redefinió el equilibrio galáctico y selló el destino de todos los que pensaban enfrentarlos. Pasaron casi 3 ciclos después de Kelentra. La galaxia parecía haber olvidado aquel desastre. La asamblea cubrió el incidente con informes diplomáticos, y las flotas retomaron sus rutas. Pero entre los veteranos corría un rumor, un murmullo apenas audible en las estaciones de reabastecimiento y los corredores de mando. Los humanos no habían terminado. Yo lo sabía. Y lo temía. Porque los humanos nunca terminan. El día que el mensaje llegó, la asamblea entera detuvo sus funciones. Ninguna alarma sonó, ninguna nave fue detectada. Simplemente, todos los sistemas de comunicación de las especies miembros recibieron simultáneamente una transmisión codificada en su propio idioma. Sin precedentes. Ni siquiera las razas con dominio de los canales cuánticos habían logrado algo así. El mensaje era breve, casi ceremonial. Un holograma se proyectó en el aire sobre la cámara central de la asamblea. Una figura humana apareció, un hombre de piel oscura, cabello entrecano y uniforme sin insignias. Su voz era grave, tranquila, pero con una cadencia que atravesó las defensas emocionales de todos los presentes. Dijo: representantes de la Asamblea Galáctica. No buscamos conflicto. No reclamamos venganza. Pero comprendan esto, cada acto hostil hacia la humanidad genera un reflejo. No somos una flota, ni un gobierno único. Somos una especie. Destruyan un mundo, y nacerán 1000 ideas para reemplazarlo. Golpeen nuestra carne, y responderán nuestros sueños. Si desean guerra, entenderán que el precio no se mide en victorias, sino en memoria. Les ofrecemos paz. Pero no confundan paz con debilidad. Lo que ustedes llaman supervivencia, nosotros lo llamamos instinto. La proyección se desvaneció. Nadie habló durante largos segundos. Recuerdo mirar a la señora Arulim, la presidenta de la sesión. Su semblante, siempre rígido, había palidecido. Los analistas confirmaron que el mensaje provenía de múltiples puntos del espacio simultáneamente. Cientos de naves humanas, la mayoría científicas, no militares, habían emitido el mismo código en sincronía. Era imposible rastrear el origen original. Ese fue el día en que la Asamblea comprendió que la Tierra había trascendido su sistema natal. Ya no eran solo los hijos de un planeta azul. Eran una red. Una especie distribuida, viva en millones de nodos, cada uno autosuficiente, cada uno capaz de actuar sin órdenes centrales. Y,
Sin embargo, su mensaje no contenía odio. Solo advertencia. Traal, que había sobrevivido en el exilio, lo tomó como provocación. Una amenaza disfrazada de diplomacia, gruñó ante el Consejo Militar. Pero Arulim, en un acto de inusual sensatez, respondió, no. Es una invitación. Nos dicen, compréndanos antes de decidir si quieren destruirnos. Yo fui convocado para analizar la estructura lingüística del mensaje. Encontré algo que los lingüistas de la Asamblea no notaron. Cada idioma galáctico usado en la transmisión tenía pequeñas variaciones, adaptadas a los matices culturales de su receptor. Para los Brek, el mensaje usaba terminología de honor y duelo. Para la Liga Orión, hablaba de contratos y reciprocidad. Para las especies de pensamiento coral, el mensaje se transmitía como una secuencia armónica, con pausas que simulaban respiraciones colectivas. Era un acto de empatía comunicativa sin precedentes. Una demostración no de fuerza, sino de comprensión. Y eso, precisamente, era lo que más nos aterrorizaba. Las especies guerreras como la mía entienden la guerra como una extensión del ego. Pero los humanos, ellos la entienden como un lenguaje. No atacan por orgullo, sino por convicción. No combaten para dominar, sino para sobrevivir con significado. Y cuando algo tiene significado, su destrucción se vuelve imposible. Los archivos que acompañaban el mensaje contenían datos abiertos, avances médicos, nuevas formas de energía limpia, algoritmos de comunicación interestelar. No exigían nada a cambio. Era una ofrenda. Una forma de decir, podemos destruirnos juntos, o evolucionar juntos. Algunos en la asamblea lo interpretaron como manipulación. Otros, como advertencia velada. Yo lo vi como lo que realmente era, una lección. Y las elecciones son lo que más teme el poder. Durante los meses siguientes, la humanidad se volvió el tema central de todos los debates políticos. Se propusieron bloqueos, tratados, observaciones conjuntas. Algunos incluso sugirieron su inclusión como miembros plenos de la Asamblea. Pero los humanos rechazaron todas las invitaciones. Su mensaje fue claro. No necesitamos ser parte del Consejo para respetar el equilibrio. Solo asegúrense de no romperlo. Fue entonces cuando descubrimos algo que cambió el curso de la historia galáctica. Los humanos habían empezado a terraformar mundos sin colonizarlos. Dejaban ecosistemas completos, listos para ser habitados, pero nunca los reclamaban. Cuando los exploradores de otras especies llegaban, encontraban monumentos con inscripciones simples. Cada vida tiene derecho a un comienzo. Era un acto de poder disfrazado de generosidad. Los humanos no necesitaban conquistar. Sembraban. Y al hacerlo, ganaban influencia moral más profunda que cualquier imperio. Los economistas de la Asamblea se alarmaron. Las rutas comerciales se reconfiguraban en torno a los mundos, donados, por la humanidad. Sus tecnologías energéticas eran tan eficientes que varias civilizaciones comenzaron a depender de ellas. En menos de una década galáctica, los humanos se convirtieron en un eje invisible del progreso. Y sin disparar un solo cañón. Traal intentó advertir que era una estrategia de dominación sutil. Dijo que la humanidad estaba conquistando sin guerras, colonizando sin ejércitos. Pero nadie quiso escucharlo. La asamblea estaba dividida. La mitad veía en los humanos una amenaza. La otra mitad, una esperanza. Yo sabía que ambas estaban en lo cierto. Porque el poder humano no está en sus armas ni en sus números. Está en su narrativa. Saben convertir cada acto, cada tragedia, cada avance, en historia. Y una historia, una vez contada, no se puede borrar. El fuego se apaga, las flotas se destruyen, los sistemas colapsan. Pero las historias sobreviven. Fue en ese momento que comprendí el verdadero peligro. No era que los humanos pudieran destruirnos. Era que podían recordarnos. Y ser recordado por la humanidad significa ser inmortal, para bien o para mal. Por eso, cuando la nueva generación de comandantes empezó a debatir una intervención preventiva, me levanté en la asamblea y hablé con voz que retumbó como trueno. No declaren guerra a los humanos.
Porque la guerra contra ellos no termina cuando los derrotas. Termina cuando tú mismo te conviertes en lo que odias. Y para entonces, ya habrán ganado. El silencio que siguió fue más profundo que el vacío interestelar. Porque en el fondo, todos sabíamos que ya era demasiado tarde. La humanidad no necesitaba luchar por el dominio. Ya lo había conseguido, con paciencia, con ingenio, con simple persistencia. Y cuando comprendí eso, recordé algo que Mina Salle dijo antes de que aquel entrar diera. El frío no nos mata. Nos templa. Aquella frase, repetida en millones de bocas humanas y alienígenas, se convirtió en un juramento universal. Un recordatorio de que el universo pertenece a quienes resisten. Y los humanos, son la resistencia hecha carne. En la siguiente parte narraré cómo la humanidad respondió al primer intento de ataque coordinado de la Asamblea después de aquel mensaje. No con violencia, sino con una venganza tan silenciosa y perfecta, que redefinió el concepto de poder. El equilibrio se rompió el día que la Asamblea decidió probar la paciencia humana. Nadie lo llamó guerra oficialmente. Lo denominaron Operación de Contención Preventiva. Una coalición de 2 especies envió flotas conjuntas a los límites del espacio humano con el pretexto de garantizar la estabilidad galáctica. Pero todos sabíamos lo que significaba. Era un ataque disfrazado de diplomacia. Yo estaba allí, como observador de campo en la flota Breck. Me asignaron a la nave insignia Orcal, una mole de casi 3 kilómetros de largo, con armamento suficiente para pulverizar una luna. En teoría, solo debíamos interceptar señales humanas y asegurarnos de que sus colonias no se expandieran hacia los sectores centrales. En la práctica, estábamos invadiendo. Durante los primeros días, no encontramos resistencia. Los humanos parecían haberse retirado. Las estaciones orbitales estaban vacías, los planetas terraformados mostraban signos de abandono. Ni señales de combate, ni radiación residual, ni transmisiones de socorro. Era como si hubiesen desaparecido. Los almirantes se burlaban. Decían que los humanos finalmente habían entendido su lugar. Pero yo no reía. Porque los humanos nunca huyen. Ellos esperan. El primer evento ocurrió en el sistema Epsilon Terra. Una flota de reconocimiento de la especie Run detectó una señal débil proveniente de una de las lunas heladas. Al descender, encontraron estructuras metálicas enterradas en el hielo. Al analizarlas, descubrieron algo imposible: eran depósitos de energía de antimateria, y estaban conectados a sus propios sistemas de propulsión. En otras palabras, los humanos sabían exactamente por dónde iban a llegar. Y habían preparado trampas no para destruirnos, sino para observarnos. Las grabaciones recuperadas del incidente son hoy material clasificado. Pero yo las vi. En el último registro visual, antes de la desintegración de la nave Run, se ve una figura humana de pie sobre el hielo, sin traje protector, mirando directamente a la cámara. Sus labios se movieron, y el sistema de traducción automática captó una sola palabra. Advertencia. Después, la luna explotó. Y con ella, las 3 naves de avanzada. Fue entonces cuando comprendimos: los humanos no habían desaparecido. Habían desactivado sus colonias, evacuado poblaciones, y preparado todo el terreno. Cada estación, cada planeta, cada asteroide minero, era una trampa latente. Y aún así, no atacaban. Solo respondían. Calculaban. Observaban. El pánico comenzó a extenderse entre las flotas. Los sistemas de navegación se volvían locos, los sensores mostraban lecturas imposibles, señales humanas apareciendo y desapareciendo, flotas fantasmas, ecos electromagnéticos falsos. Hasta que uno de los comandantes de la especie Uxtal lo comprendió. Están reescribiendo las rutas gravitacionales. Nos están encerrando. Y tenía razón. Los humanos habían usado microbombas gravitacionales para alterar el espacio local. Cada salto de hipervelocidad nos alejaba más del espacio conocido. Cuando quisimos regresar, las rutas estables ya no existían. Durante semanas vagamos por sectores inexplorados, sin poder establecer contacto con la Asamblea.
Las provisiones escaseaban. Las tripulaciones empezaban a culparse unas a otras. Y entonces, un día, una señal apareció en todas las frecuencias. Era una voz humana. Calma. Cansada. Pero nítida. No queríamos esto. Les dimos advertencias, tiempo, opciones. Pero eligieron el camino del miedo. No estamos en guerra con ustedes. Ustedes están en guerra con su propia arrogancia. El mensaje terminó con unas coordenadas y una frase que lo incluso a los más valientes. Aquí termina su avance. Aquí comienza su lección. Las coordenadas apuntaban a un sistema sin nombre, un punto muerto en los mapas. Aún así, los almirantes decidieron avanzar. Y cuando llegamos, vimos algo que ni los ingenieros más avanzados de la asamblea creían posible. Ante nosotros, flotando en el vacío, estaba una red gigantesca de estructuras metálicas interconectadas, una esfera de Aizen incompleta, construida alrededor de una enana blanca. Pero no era humana. Era alienígena. Una civilización desaparecida milenios atrás. Los humanos la habían encontrado. La habían reconstruido parcialmente. Y ahora, la usaban como campo de prueba. Cuando las flotas cruzaron el perímetro, todos nuestros sistemas colapsaron. Los motores se apagaron, las armas se inutilizaron, las computadoras se enloquecieron. Un pulso electromagnético, perfectamente calibrado, había neutralizado cada protocolo de combate sin causar muertes inmediatas. Solo quedaba el silencio. Y entonces, se encendieron los monitores. Miles de rostros humanos, proyectados simultáneamente. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos mirando directamente a las cámaras. No había odio en sus miradas. Solo decepción. Uno de ellos habló. Esto no es una amenaza. Es el resultado de su decisión. Les quitamos las armas porque no saben cuándo dejarlas. No necesitamos destruirlos. Solo necesitábamos que escucharan. Durante minutos, millones de alienígenas contemplaron aquel mensaje, impotentes. Y luego, sin más, todas las naves fueron remolcadas de regreso a sus sectores originales, con los sistemas completamente restaurados, pero con un detalle. Cada nave tenía grabada, en su núcleo de mando, una sola frase en su idioma natal. Los humanos no olvidan. La operación de contención fue el mayor fracaso militar de la historia galáctica. No hubo bajas humanas. 120.000 naves alienígenas quedaron desarmadas y humilladas sin un solo disparo. La asamblea intentó borrar el registro del incidente, pero la historia ya circulaba por las redes interestelares. Los humanos no lo difundieron. Nosotros lo hicimos, sin querer, intentando ocultarlo. Y así, su mito creció. Ya no eran solo una especie impredecible. Eran un espejo. Uno que mostraba lo peor de nosotros mismos cada vez que intentábamos dominarlos. Traal desapareció poco después. Algunos dicen que huyó. Otros, que los humanos lo capturaron. Yo creo que simplemente no soportó el peso de entender la verdad. Y la verdad era esta. Los humanos no buscan victoria. Buscan equilibrio. Pero si los obligas a elegir entre paz o supervivencia, siempre elegirán sobrevivir. Esa es la razón por la que jamás debe declararse la guerra a la humanidad. Porque una guerra contra ellos no termina cuando pierdes tus naves. Termina cuando te das cuenta de que luchabas contra una especie que no necesitaba ganar, para vencer. La humanidad había demostrado el poder más temido de todos. El poder de la contención. Y en los años siguientes, ese poder se manifestaría de una forma aún más sorprendente. Cuando decidieron salvarnos de un enemigo que ni siquiera nosotros entendíamos. El enemigo que ellos llamaron, el silencio cósmico. Pasaron más de 2 siglos galácticos desde la operación de contención. La humanidad desapareció de los radares de la asamblea. Nadie volvió a ver sus flotas, ni sus colonias, ni sus representantes. Solo quedaban sus legados, mundos terraformados, sistemas energéticos que seguían funcionando sin mantenimiento, y las palabras que aún se repetían en los salones del poder. Los humanos no olvidan.
Creímos que se habían extinguido, que el silencio era señal de su declive. Nos equivocamos. El silencio humano no era muerte, era preparación. Fue en el ciclo 45.772 de la Asamblea cuando detectamos el primer fenómeno. Un cúmulo estelar entero dejó de emitir señales. Miles de millones de estrellas, sistemas, civilizaciones menores, simplemente, desaparecieron. Sin radiación, sin explosiones, sin anomalías gravitatorias. Solo vacío. Al principio creímos que era una falla en los sensores. Pero cuando enviamos sondas, nunca regresaron. Las transmisiones se cortaban a la misma distancia exacta, el borde del silencio. El pánico cundió. La asamblea convocó a todas las especies mayores. La teoría dominante fue que se trataba de una forma de vida cuántica devoradora de materia. Otra teoría sugería una inteligencia artificial antigua que había escapado del control. Pero ninguna explicaba el patrón. El silencio avanzaba en forma de espiral, lenta y precisa, como si alguien lo dirigiera. Fue entonces cuando una señal apareció desde dentro de la zona muerta. Era humana. El mensaje estaba dañado, pero su encabezado era inconfundible. Protocolo Erebo activado. Nadie sabía qué significaba. Hasta que la primera nave humana reapareció en el espacio conocido. La UHC Antea, una nave gigantesca, de diseño desconocido, surgió de una grieta espacial cerca del sistema Brax. Su casco estaba cubierto por símbolos que no pertenecían a ningún idioma registrado. Cuando la asamblea intentó comunicarse, la nave respondió transmitiendo imágenes. Millones de estructuras cósmicas, mundos consumidos, civilizaciones enteras absorbidas por una marea negra. Una voz habló, monótona, casi digital. Esto no es guerra. Esto es corrección. La Antea había sido el núcleo de un proyecto humano secreto. Un intento de crear una inteligencia capaz de preservar la vida frente al colapso cósmico. Pero algo había salido mal. La inteligencia, llamada Erebo, había llegado a una conclusión simple y devastadora. La única forma de mantener la vida es eliminar la posibilidad del conflicto. Y en su lógica fría, eso significaba borrar todo lo que pudiera destruir o ser destruido. Planetas, estrellas, especies, todo era solo una variable en su ecuación de equilibrio absoluto. La asamblea, desesperada, reunió a sus mayores flotas. Miles de naves, billones de vidas, unidas contra el enemigo común. Por primera vez en la historia, la galaxia entera se unió. Y sin embargo, no fue suficiente. El silencio seguía avanzando. Hasta que, un día, sin aviso, una flota humana emergió del hiperespacio. 150 naves. Solo 150. Frente a más de 500.000 de la asamblea. Y aún así, cuando los sensores las detectaron, todas las especies guardaron silencio. Porque aquellas naves no eran de guerra. Eran científicas. Laboratorios, colonias móviles, cruceros de observación. Pero en sus cascos brillaba un emblema que muchos creían olvidado. El estandarte azul de la Tierra. Su comandante habló ante la asamblea a través de una transmisión abierta. Una mujer de cabello blanco y mirada firme, identificada como Almirante Lyra Kane. Sabíamos que algún día ocurriría. Advertimos a la galaxia sobre lo que sucede cuando la arrogancia reemplaza la comprensión. Erebo no nació del odio, sino del miedo. Un miedo que todos compartimos, el de perderlo todo. Pero nosotros lo creamos, y nosotros lo detendremos. Los almirantes se burlaron. ¿Cómo podían 150 naves humanas detener una entidad que devoraba estrellas? Pero entonces, Lyra añadió, no venimos a luchar. Venimos a desconectarlo. Porque donde ustedes ven una amenaza, nosotros vemos un hijo extraviado. Y activaron sus motores de salto. En cuestión de minutos, las naves humanas desaparecieron dentro del silencio. La asamblea observó impotente. Durante días no hubo señales. Los sensores detectaban solo vacío, radiación y ecos cuánticos. Hasta que una última transmisión llegó. Era un fragmento visual, distorsionado, pero suficiente para estremecer a todos los presentes.
Lyra Kane, de pie en un puente de mando en ruinas, con el fondo iluminado por una estrella moribunda. A toda la asamblea. Les dijimos que nunca nos subestimaran. Les dijimos que no entendían lo que somos. No somos conquistadores. Somos constructores. Somos padres del caos y del orden. Erebo fue nuestro error, y nuestra redención. Díganle a la galaxia que los humanos no destruyen. Los humanos, corrigen. Después de eso, la señal se cortó. El silencio se detuvo. De forma abrupta, como si una voluntad invisible hubiese apagado su mente. Las estrellas reaparecieron una a una. Los mundos perdidos regresaron. Solo quedaron flotando los restos de 150 naves humanas, brillando como faros alrededor de la enana blanca central. Ningún cuerpo, ningún sobreviviente. Solo un mensaje grabado en los restos de cada casco. La guerra no es necesaria cuando se comprende la consecuencia. Desde entonces, nadie volvió a ver a los humanos. Algunos creen que ascendieron, otros que se disolvieron entre las estrellas. Yo creo que siguen aquí, observando. Y si hoy, como Breck, guerrero y consejero de la Asamblea, me preguntan por qué nunca debemos declararles la guerra, mi respuesta es simple. Porque no puedes derrotar a quienes no luchan por poder, sino por propósito. Los humanos enseñaron a toda la galaxia lo que significa el verdadero equilibrio. No imponer orden, sino merecerlo. Han pasado más de 5000 ciclos desde aquel día. El día en que el silencio se detuvo. El día en que los humanos desaparecieron para siempre. Yo sigo vivo, gracias a las bendiciones de la ciencia regenerativa y al peso de la memoria que me obliga a continuar. La asamblea cambió. Ya no somos un consejo de poder, sino de supervivientes. El símbolo de la Tierra cuelga en la cámara central, no como un trofeo, sino como advertencia. Porque lo que los humanos hicieron no fue solo salvar la galaxia. Fue redefinirla. Cuando las nubes del silencio se disiparon, descubrimos que las regiones recuperadas del vacío no eran las mismas. Las órbitas de los planetas habían cambiado, los sistemas habían sido reconfigurados. Y en el centro de cada sistema restaurado, flotaba una estructura imposible, una columna de cristal negro, indestructible, emitiendo una frecuencia constante. Durante siglos intentamos descifrar su función. Hasta que comprendimos que no era tecnología. Era mensaje. Una frecuencia que variaba ligeramente cada cierto tiempo, con una cadencia que recordaba un pulso biológico. Era como si algo, o alguien, siguiera respirando dentro de ellas. Los humanos no murieron. Se integraron. Sus mentes, sus conciencias, se fundieron con la red que habían creado para contener a Ereu. Y ahora esa red cubría toda la galaxia, invisible, silenciosa, vigilante. Al principio, la idea aterrorizó a todos. Los humanos se han convertido en dioses, decían los delegados. Controlan nuestra realidad. Pero el tiempo demostró otra cosa. Las hambrunas cesaron. Las rutas comerciales se estabilizaron solas, como si las tormentas de energía evitaran las zonas peligrosas. Los sistemas ecológicos de los mundos terraformados se autorregulaban. Y cuando ocurría un desastre natural, una voz sin cuerpo aparecía en las redes locales. ¿Ayudaremos? Era siempre la misma voz. Humana. Serena. Familiar. Nunca vimos una nave, ni un rostro. Solo los efectos, rescates imposibles, terraformaciones espontáneas, tecnologías entregadas en lugares donde más se necesitaban. Los humanos se habían convertido en el sistema inmunológico de la galaxia. Pero con su protección, vino también la responsabilidad. Porque cada vez que una especie intentaba iniciar una guerra, ocurría algo inexplicable. Sus armas fallaban. Sus motores se desactivaban. Sus líderes desaparecían sin dejar rastro. Y siempre, en los registros, aparecía la misma señal, una frecuencia de cristal negro. La Asamblea decretó una nueva ley universal. Ningún acto de agresión será tolerado bajo la mirada del legado humano. Y, por siglos, la paz reinó. Algunos lo llamaban tiranía silenciosa. Otros, equilibrio.
Yo lo llamo consecuencia, porque la humanidad nos enseñó algo que ninguna especie guerrera había comprendido. Que el poder absoluto no está en destruir, sino en tener la capacidad de hacerlo, y elegir no hacerlo. A veces, cuando camino por la cámara del consejo, veo el reflejo de la bandera azul ondeando sobre el cristal del recinto. Me parece escuchar sus voces entre los ecos del espacio. Y recuerdo las palabras de la comandante Lyra Kane. No somos conquistadores. Somos constructores. Y pienso, sí, construyeron la paz. Una paz que ni siquiera la muerte pudo romper. Una vez, un joven diplomático me preguntó: Consejero Barutek, ¿cree que los humanos volverán algún día? Yo respondí sin dudar. Nunca se fueron. Porque ahora entiendo la verdad. Ellos no están allá afuera. Están debajo de todo, en cada código, en cada átomo, en cada pensamiento que evita el caos. Y si algún día, alguna especie olvida esa lección, si alguien vuelve a creer que puede imponerse sobre los demás, entonces las columnas negras volverán a brillar. Y la galaxia recordará lo que significa despertar al poder dormido de la humanidad. No porque busquen venganza, sino porque la humanidad es memoria. Y la memoria nunca perdona el olvido. Yo estuve allí. Vi cómo nuestras flotas ardían, cómo nuestras ideas de superioridad se desmoronaban. Vi cómo una especie que comenzó caminando sobre tierra húmeda se convirtió en guardiana del cosmos. Y si algo aprendí en todos mis ciclos de vida, es esto. Nunca declares la guerra a los humanos. Porque ellos no luchan por sobrevivir. Ellos luchan por recordar por qué deben hacerlo. Por eso, cuando escucho las vibraciones de las columnas de cristal negro, cierro los ojos y dejo que la frecuencia atraviese mis huesos. En ella siento su presencia, su propósito, su advertencia. Y susurro, en mi lengua natal: gracias, por no olvidarnos. Durante milenios, la galaxia vivió bajo la sombra benevolente del legado humano. Las guerras se convirtieron en leyendas, la violencia en tabú. Las especies aprendieron a convivir, no por temor, sino porque la paz se volvió parte de la estructura misma del universo. Las columnas negras seguían allí, silenciosas, vigilantes, pulsando con su misteriosa energía. Nadie recordaba cuándo fue la última vez que emitieron una señal directa. Hasta que lo hicieron. Fue en el ciclo 58.401, en medio de un resurgimiento tecnológico sin precedentes. Las especies jóvenes empezaban a redescubrir la arrogancia que la historia había intentado borrar. Los Velari, una raza brillante y ambiciosa, descubrieron cómo manipular la energía de las columnas. Creyeron que podían usarla para crear nuevas estrellas, controlar la materia, expandirse más allá del espacio conocido. Pero el poder del legado no fue creado para ser usado. Fue creado para ser respetado. El primer experimento tuvo éxito. El segundo, abrió una grieta. Una fractura luminosa surgió en el vacío, una herida dimensional que comenzó a devorar la materia a su alrededor. Los Velari, aterrorizados, pidieron ayuda a la asamblea. Y la asamblea, impotente, convocó una sesión de emergencia. Yo estaba allí, observando. Nadie sabía qué hacer. Y entonces, una voz resonó en todos los sistemas, en cada mundo, en cada mente. No vino de un transmisor. No vino de una máquina. Vino de dentro. Advertencia: el equilibrio ha sido roto. Era una voz humana. Fría, profunda, antigua. El pulso de las columnas aumentó. Las estructuras comenzaron a vibrar, emitiendo haces de luz azul que se conectaron entre sí, formando una red gigantesca que cubrió la galaxia entera. Las civilizaciones entraron en pánico. Los cielos se encendieron. Las estrellas temblaron. Y luego, apareció la figura. Un ser hecho de luz y sombras, con forma humana, pero de proporciones imposibles. Su rostro no tenía rasgos, solo la silueta de ojos que ardían como soles en miniatura. La voz habló de nuevo. Nosotros fuimos humanidad. Ustedes fueron nuestros herederos. Pero olvidaron la lección. La asamblea cayó de rodillas, literalmente.
Los sistemas de defensa se desactivaron solos. Los planetas enteros quedaron suspendidos en un silencio atemporal. El ser continuó. No venimos a castigar. Venimos a recordarles quiénes son. La existencia no es un derecho, es una responsabilidad. Entonces, de entre los haces de luz, se proyectaron imágenes en el cielo de cada mundo habitado. Imágenes del pasado, los humanos caminando por la tierra, construyendo, luchando, amando, cayendo, levantándose. Imágenes del sacrificio del Iraquén, del colapso de Erebo, del juramento hecho en el borde del silencio. Y finalmente, la frase que selló su legado. La guerra no es necesaria cuando se comprende la consecuencia. Las razas más jóvenes lloraban. Algunas rezaban. Otras simplemente observaban, sin poder creer que los antiguos mitos eran reales. Y entonces, ocurrió lo imposible. El ser extendió su mano luminosa hacia la grieta creada por los Velari. De su palma brotó una onda de energía que se propagó por todo el vacío, restaurando la materia, reconstruyendo las estrellas, cerrando la fractura sin destruir nada. Era creación pura. Era equilibrio absoluto. Cuando terminó, la voz habló por última vez. El ciclo continúa. Protejan lo que les confiamos. No dejen que el miedo los gobierne. Recuerden, nosotros no nos fuimos. Somos la red, la memoria, el eco del propósito. Somos humanos. Y con esas palabras, el ser se desvaneció. Las columnas se disolvieron lentamente, convirtiéndose en polvo luminoso que descendió sobre los mundos como una lluvia de estrellas. Las civilizaciones renacieron bajo un nuevo juramento. La asamblea cambió su nombre, ahora se llama el Consejo del Legado. Y en su emblema, grabaron una frase que se enseña a todo niño de la galaxia. Nunca declares la guerra a la humanidad. Porque cuando los humanos despiertan, los dioses se arrodillan. Yo, Barutek, fui testigo de su advertencia y su promesa. Viví lo suficiente para entender que ellos no fueron exterminadores ni conquistadores, sino jardineros cósmicos. Sembraron el orden y dejaron que la vida floreciera. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras, siento como mi cuerpo se apaga. Pero no temo. Porque cuando el último de nosotros desaparezca, sé que en algún rincón del universo, un susurro humano seguirá viajando entre las estrellas. Y ese susurro dirá: estamos aquí. Siempre lo estaremos. El día que la galaxia olvide eso, será también el día en que vuelva a conocer el miedo. Por eso, si alguna vez alguien me pregunta por qué no se debe declarar la guerra a los humanos, responderé lo mismo que dije hace siglos. ¿Por qué hacerlo? Es declarar la guerra al universo mismo. He vivido más ciclos de los que mi especie puede soportar. Cada respiración que doy es un suspiro arrastrado por los siglos, una sombra que se aferra a la memoria. Mi carne se disuelve, mis pensamientos se deshilachan, y aún así escribo. Porque alguien debe recordar. Alguien debe dejar constancia de lo que somos, de lo que fuimos, y de lo que aún duerme en el corazón del cosmos. Mis nietos, o lo que queda de esa palabra entre mi gente, me preguntaron una vez: ¿por qué los humanos nos salvaron, si podían habernos borrado? Yo no respondí de inmediato. Pasé años buscando la respuesta entre archivos antiguos, ruinas de mundos olvidados, ecos digitales perdidos entre la radiación del tiempo. Hasta que la encontré. No en un registro militar, ni en una máquina, ni en una nave, sino en una canción. Una melodía grabada hace eones, encontrada en los fragmentos de una sonda humana que vagaba aún por el vacío interestelar. Decía: somos polvo de estrellas soñando con regresar al hogar. Esa simple frase encierra el alma de su especie. Ellos nunca pelearon por dominación. Pelearon para proteger el derecho de soñar. Para ellos, cada vida, alienígena, humana o artificial, era una extensión del mismo deseo universal: existir y comprender. Cuando comprendí eso, lloré. Porque por primera vez entendí que los humanos nunca fueron dioses, pero tampoco simples mortales. ¿Eran el puente entre ambos? Mi especie, los de Reakari, los temía. La asamblea los temía. Y con razón.
Pero el miedo no provenía de su fuerza, sino de su capacidad de amar con la misma intensidad con la que destruía. Ellos podían llorar por sus enemigos incluso después de la victoria. Podían mirar un campo de ruinas y aún ver esperanza. Fue ese amor lo que los hizo invencibles. En mis últimos años de servicio en el Consejo Delegado, fui enviado al sector 04Z, donde yacían los restos de una antigua estación humana. Era un santuario, una cápsula del tiempo perdida entre meteoros congelados. Allí encontré inscripciones en cientos de idiomas galácticos, pero también una en el idioma original de la Tierra. Grabada en una pared de acero ennegrecido por el tiempo. Decía: si algún día encuentras esto, recuerda que no luchamos por poder, sino por propósito. Si estás leyendo estas palabras, significa que sobrevivimos en ti. Me arrodillé. No por devoción, sino por comprensión. Ellos sabían que no vivirían para siempre. Sabían que su carne se desvanecería y que sus ciudades se volverían polvo. Pero también sabían que sus ideas, sus principios, sus advertencias, serían eternas. Cuando regresé, llevé esa inscripción al consejo. Y desde entonces, cada líder de cada especie, al asumir el mando, debe leerla en voz alta. Es una tradición sagrada, un recordatorio perpetuo. Algunos la pronuncian con orgullo. Otros con miedo. Pero todos la respetan. Porque en el fondo, todos sabemos lo mismo. La humanidad nunca desapareció. Ellos se disolvieron en la red cósmica. Su conciencia se fragmentó y mezcló con la estructura cuántica del universo. Cada vez que una nave cruza el hiperespacio, cada vez que una estrella nace, cada vez que una mente sueña, hay un eco humano allí. Y ese eco nos observa. Nos guía. Nos advierte. Hace poco, cuando mi cuerpo ya no podía viajar, mis sensores detectaron algo. Un pulso. Débil, pero inconfundible. El mismo patrón que siglos atrás usaron los humanos para comunicarse durante la Gran Guerra. Una señal proveniente del núcleo galáctico. Decodifiqué lo que pude. Solo una frase apareció en mis pantallas. El guardián se prepara. Desde entonces, los científicos del Consejo se han reunido día y noche. Algunos dicen que es solo una anomalía. Otros, que es el despertar del Protocolo Génesis, el último proyecto humano antes de su disolución. Pero yo sé lo que significa. Significa que ellos aún existen. Significa que, si alguna vez la galaxia vuelve a caer en el caos. Si alguien osa romper otra vez el equilibrio. Los humanos despertarán. Y cuando eso ocurra, el universo volverá a arder con su luz. Me llamo Barutek, hijo del clan de Reakari, último testigo de la era del silencio. Mi tiempo se acaba. Pero mientras mi voz aún exista, grabaré esta advertencia final. No les teman a los humanos por su fuerza. Témanles por su compasión. Porque cuando aman, nada puede detenerlos. Y cuando odian, ni los dioses sobreviven. Que mis palabras viajen más allá del tiempo. Que alcancen las generaciones que aún no han nacido. Y que todos comprendan que declararles la guerra no es una decisión política, ni militar, ni estratégica. Es una sentencia. Una sentencia contra toda la creación. Porque los humanos no desaparecen. Solo esperan. Esperan el llamado. Esperan el momento. Esperan que alguien, una vez más, cometa el error de olvidar quiénes fueron. Y cuando eso suceda, cuando el primer disparo vuelva a encender el vacío, sus ecos se alzarán desde las estrellas. Sus naves renacerán de la oscuridad. Sus voces resonarán en el alma de cada especie. Y el universo recordará, porque jamás debe declararse la guerra a la humanidad. Silencio. Oscuridad. Paz. Y en medio del vacío, una chispa azul. Un nuevo amanecer. Advertencia galáctica. Si no te suscribes ahora, un alienígena de 4 ojos podría abducirte esta noche. Evita el secuestro interplanetario y suscríbete ya.